tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito, segunda entrega del 2023, como siempre, junto a Jaime Macías. Jaime, la bienvenida. Fin de semana intenso, de mucho fútbol. Se viene una semana intensa también con la Copa del Rey en España. Eh, pero me da la sensación de que lo más destacado del fin de semana es esa enfática ratificación de que el Arsenal es el equipo al cual hay que mirar con mayores posibilidades de ser campeón en la Premier League. Totalmente, Vizca, porque no es una victoria de 3 puntos, es una victoria de golpe de autoridad por el rival, por el cómo, porque inclusive en épocas de los invencibles, el United era la piedra en el zapato del Arsenal. Recuerden que aquel invicto de 40 y pico partidos del Arsenal se rompe con el United. Es el United el que le quita ese invicto de 40 y pico partidos al equipo de los invencibles. Si, si me das espacio para una pequeña anécdota. A ver. Yo a mis 15 años me voy de intercambio 3 meses a Bournemouth, Inglaterra. Ok. Y esto lo cuento más ampliamente en el libro, pero me voy de intercambio a Bournemouth, Inglaterra. En aquel momento el Bournemouth estaba En tu libro. en mi libro tercer arquero, porque tu libro se llama Zabala, un campeón. Bueno, ese es un libro, está bien, pero Ok, no es mi libro, es un libro. bueno. El libro tuyo es de tu vida. Y no, más o menos. Bueno, ahí Son cosas que 90%, pasaron. Bueno, 90%, 90%. son ¿Quién es el personaje circunstancias. central del libro? Un arquero frustrado. Bueno, ese arquero frustrado. Vuelvo a Bournemouth, Inglaterra. En aquel momento el Bournemouth estaba en cuarta división. Imagínate el tiempo que ha pasado. Pero no tiene nada que ver con el Bournemouth. Mi relación con el fútbol internacional a mis 15 años era máximo la Copa Libertadores y apenas rozábamos la Copa Intercontinental. No había, digamos, esta visión del fútbol europeo y este seguimiento del fútbol europeo. Cuando yo llego a Bournemouth el primer fin de semana, me entero que uno no puede prender la televisión y ver el fútbol, sino que tiene que ir a los bares o a los pubs porque el fútbol es pagado y ahí es donde se televisa. Pero me encuentro en ese primer fin de semana con un Manchester United Arsenal. Perdón, al revés. Arsenal Manchester United en Highbury, bajo la lluvia, en pleno cara a cara El último entre. quizás sería de Highbury, porque la última temporada de Highbury es 2005-2006. Claro, pero yo voy en febrero del 2005, o sea, Highbury tiene una Ah, temporada más. anterior. Exactamente, bajo la lluvia. Ese es el día que se agarran a los golpes Roy Keane y Patrick Vieira antes de salir al campo en el túnel de vestuarios. Y esa es mi bienvenida al fútbol europeo. Y ahí es donde yo me enamoro un poco de la Premier y del fútbol europeo a partir de un Manchester United Arsenal, un Arsenal Manchester United. Y por eso el partido de hoy, yo ponía un tweet que decía un partido de aquellas épocas. Porque me dirás tu opinión sobre el partido en sí, pero fue un partido de aquella rivalidad, dientes apretados, intensidad, se encararon varias veces, o sea, de una época distinta de la Premier que tenemos hoy, que sigue siendo la mejor liga del mundo, pero con matices de aquella época. Mira, para mí tuvo más matices que y alternativas en el marcador que esa paridad que parece que hubo en el campo. Yo creo que en el campo fue muy superior al Arsenal. Más allá de que va abajo en el marcador después del golazo de Rashford, de que se lo empata Lisandro Martínez, pero si nos ponemos a contar la cantidad de disparos de uno y otro equipo, la superioridad en eso, en la tenencia del balón, la postura que tiene que adoptar el Manchester United para jugarle a este Arsenal, ahí me queda la conclusión de que es cierto que nunca el Manchester United, ni en su historia, ni en el partido de la primera vuelta, que es la única derrota que tiene el Arsenal en lo que va de esta temporada en Premier, es cierto, Jaime, que al United le cuesta jugar esos partidos de igual a igual, de vuelta, de posesión sobre un equipo que maneja también el registro de la posesión. Pero yo siempre vi al Arsenal superior al United y esa fue mi percepción. ¿Cuánto de esa superioridad estaba marcada por las ausencias? Y creo que hay muchos matices en el contexto del partido, porque habíamos hablado del crecimiento de Dalot postmundial, Dalot lesionado,
de la influencia de Casemiro, Casemiro suspendido después de la quinta amarilla en 3 semanas frente al Crystal Palace. Y el otro, no sé si gran ausente, pero ausente de lo que venía siendo el equipo, es Anthony Martial, donde Begors me parece que jugó bien, pero claro, el 9 en el 9 en esta estructura ofensiva del United es alguien que cuando el equipo ataca no estorbe y cuando el equipo defiende apoye. Más o menos me parece que ese es el rol. Entonces no es difícil tener un buen partido siendo 9 en el United en ese rubro. Mira, que te pongan a debutar en un equipo, en un partido tan importante como este, creo que es algo difícil, ¿no? Que es difícil que ese futbolista termine por cuajar una actuación de las importantes, y más ante un rival tan complicado como este. Ojo, el partido igualmente se define en el minuto cuando se convalida el gol cae en el 90, pero se convalida un minuto después de la revisión del VAR, después de determinar que no hay fuera de juego de Nketiah. Pero creo que el United sí peleó más de lo que jugó. Y a la hora de la pelea es donde le lleva el terreno, al partido, al terreno que al United le conviene, Jaime. En ese sentido sí estoy de acuerdo de que fue un partido más parejo porque el United lo quería jugar así, sabía que si lo jugaba así tenía algún tipo de opción. Y que es un poco cuando entramos al debate de cómo se define la jerarquía, porque hay un momento, si no me equivoco, con el 2-2 ya, antes del 3-2, donde el Arsenal lo pelotea. Y el United aguanta así con mucha jerarquía, con mucha personalidad, cuando no estaba cómodo en el campo y lo aguanta. Y aparece Lisandro Martínez ahí con un par de despejes de cabeza, inclusive donde tenía la sutura. Aparece Varane imponiéndose. Hay una Aparece De Gea. tajada. Aparece De Gea. Y De Gea quiero hacer un punto aparte, porque creo que a De Gea nunca lo van a comparar con Schmeichel y Casillas. con... No, de los del United, con Schmeichel o Sí. con... Sí, con O Schmeichel Van der Sar. o Van der Sar, porque De Gea ha vivido quizás una de las épocas, al menos en la historia moderna, más oscuras del United en cuanto a protagonismo en títulos. Pero cuando tú te pones a ver, la Premier es una trituradora de arqueros. Y el arco más estable de los últimos 10 años en el fútbol inglés es el arco del United. Que Alisson hoy está mejor, sí, de acuerdo. Y que en su momento Peter Cech estaba por encima de De Gea, totalmente de acuerdo. Pero fíjate la trituradora de arqueros que ha sido la Premier en los últimos 10 años, donde De Gea ha sido indiscutiblemente el titular en el Manchester United. Sí, y que sea, desde cuando él llegó al equipo, te diría uno de los pocos sobrevivientes del Manchester United, porque, o sea, me estás hablando ahora de Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw, no juega Casemiro hoy, entonces juega McTominay con Eriksen, Bruno Fernández, Anthony, Rashford, que es un jugador de la cantera, y el que debutaba, Weghorst. O sea, del viejo Manchester United, de aquellos vestigios del último campeón con Ferguson. Queda Phil Jones, Sí, que ya no juega. ya no juega. Queda... Pogba se fue el año pasado, que Pogba estaba ahí. Pero fíjate, Pogba estaba ahí antes de la lluvia, o sea, no lo cuentes. Y no queda nadie más. Es más, casi todos No. están retirados, porque Bueno, aquí aparecen nombres como... igual han pasado 9 años, o sea, a nosotros nos parece que fue así ayer, pero han pasado 9 temporadas. Lingard, que se fue, volvió y se volvió a ir, por ejemplo. Pero después no queda nadie más. No queda nadie Sí, más. sí. Bueno, el asunto es que centrémonos en el Arsenal. El Arsenal con Bukayo Saka, con Nketiah, con jugadores que han logrado elevar muchísimo su rendimiento y dar, me parece, Jaime, ese toque de competitividad, de sentirse ganadores, de no achicarse, que creo que es allí donde me parece que el Arsenal logra ratificar mucho más su candidatura a ser el rival a vencer para quedarse con la Premier. Porque creo que estamos viendo un equipo versátil, un equipo que incorpora a Trossard, que trae un zaguero polaco que viene del fútbol italiano como refuerzo para la zona baja, pero que me parece que está demostrando que aquí, aún creando más oportunidades y no concretándolas, vimos el carácter de un equipo campeón.
y un equipo que sabe de lo que es capaz. Cuando se lesiona a Gabriel Jesús, todos dijimos, uy, el Arsenal. Y en Nketiah mantiene un poco la media. Ha crecido Martinelli, Saka es uno de los mejores jugadores de presente en la Premier, pero sobre todo, hoy, Fíjate que han crecido los que son 3 jugadores que lo rodean al 9, al jugador de área. sí. Ya lo mencionaste, los extremos y te falta el mediapunta que es Odegaard. Pero Es todos Odegaard. ellos han elevado su rendimiento. Y Xhaka, Granit Xhaka también. Fíjate que Odegaard sufre mucho en el Real Madrid por el 4-3-3, ¿verdad? Pero luce mucho en la Real Sociedad, que es de donde el Madrid lo presta, en el 4-2-3-1. Y creía yo que una de las grandes claves de Arteta era haber adaptado el equipo más a un 4-2-3-1 para que Odegaard como mediapunta fluya. Pero hoy hay grandes pasajes del partido donde parecen estar en línea. Xhaka, Thomas y Odegaard. Y Odegaard rinde igual de bien. Y yo no podría firmarte si hoy el Arsenal jugó más minutos 4-3-3 o 4-2-3-1. Uh -huh. Porque lo movía constantemente. Y me parece que eso, más la ausencia de Casemiro, fue uno de los principales motivos por los cuales el United terminó tan metido atrás, por no entender o por no ser capaz de descifrar, y no por demérito del United, sino más vale por virtud del Arsenal, cómo referenciar ese mediocampo. Este es un equipo, Jaime, que te avasalla en la mitad de la cancha, el Arsenal, que te obliga a ir. Y un jugador como Casemiro, eh, creo que puede marcar presencia más arriba y después hacer que el equipo, estando atrás, no sufra tanto. Entonces, yo creo que la ausencia de Casemiro, hace una semana negativa para el United. ¿Te acuerdas que te decía, me parece que es el que va a pelear el título fulminado? Porque a Casemiro le sacan la quinta amarilla en el partido contra el Crystal Palace, que era en el 19º partido, o sea que fíjate la situación, si hubiese sido en el 20º, Casemiro no hubiese sido sancionado, porque la norma en la Premier es que en los primeros 19 partidos, una sanción por tarjetas a la quinta, y si no, a la 10ª. Entonces, es como que se empieza de vuelta. Pero aquí, en este caso, a Casemiro, y bien amonestado, lo amonestan en el partido contra el Palace. Llega el empate con el tiro libre, golazo de Olís, y ahí se le escapan 2 puntos. Y Casemiro no juega aquí, y probablemente la ausencia de Casemiro signifique que el United quizá saliera con, no con el punto que aquí le valía, sino más bien con el empate que le permitía que no se le fuera tan lejos el Arsenal. Un detalle, ahora revisando la nómina que se nos escapó, simplemente para corregirlo. Begorts había debutado entre semana contra el Crystal Palace, pero el partido grande era el de hoy, era casi un debut, jugando frente al Arsenal. ¿Dónde estábamos? Estábamos con Casemiro. Estaban con el medio campo, y lo que decías que como Ah, en el medio el Arsenal te gana, te lleva, te empuja. Y sí, Odegaard en repliegue. Odegaard me parece que en esta temporada ha logrado eso de que, y creo que lo quiere Arteta. Arteta, a lo Guardiola, no te va a plantear una cosa lineal, una cosa fija, sino que lo ha tirado casi como interior izquierdo a Granit Xhaka y como interior derecho a Odegaard. Y después, en ciertas circunstancias del partido, va como media punta, pero no siempre igual. Lo que sí mantiene fija es la posición de Thomas. Y bueno, después también tiene variantes de la forma en la cual se mueven los laterales en ataque, y esto ha hecho que el Arsenal sea un equipo muy completo. Odegaard lo venimos escuchando hace 1000 años y tiene 24. O sea que está en su proceso lógico de evolución. Lo que pasa es que es un nombre que sonó desde hace 8, cuando el Madrid lo contrata con 16 del fútbol noruego. Entonces, por eso suena tanto Odegaard, pero realmente tiene 24 años y está en ese proceso lógico de evolución. Me sigues tirando cosas que me van dando más ideas, pero decías, no te va a plantear nada lineal como Guardiola, pero creo que la principal diferencia que hay acá es que el Arsenal es un equipo que varía mucho tácticamente dentro del partido. Y me parece que el City no varía tanto, los equipos de Pep no varían tanto tácticamente dentro del partido, pero varían mucho posicionalmente dentro del partido. ¿Cuál es la diferencia? En los equipos de Pep, el sistema se mantiene durante el partido,
pero los hombres que ocupan las diferentes funciones son los que se mueven, son los que rotan. Y me Ujú. parece que en el Arsenal los hombres no rotan de posición. O sea, no es que de repente el que es extremo es interior. No, el equipo cambia un sistema, te va cambiando un poco el dibujo con las posiciones un poquito más rígidas. No sé si estamos hilando muy fino y si coincides con esa apreciación. Sí, sí, totalmente. Creo que hay menos permuta de posiciones. En el City, ahora que parece que Rico Lewis le ha quitado la posición a Joao Cancelo, veo eso, como que al lateral derecho lo posiciona, sobre todo cuando el equipo maneja la pelota, o sea, cuando el equipo avanza y se queda a hacer presión sobre el campo rival. El City es un equipo que controla la posesión, es el que más control de balón tiene en todos los partidos, arriba del 65%. Entonces, estás hablando de que hay un jugador que lo pones nominalmente como lateral, pero que si cuando el equipo ataca o tiene la pelota se posiciona como medio, entonces estás diciendo que el 65% del tiempo ese futbolista juega como medio. Bueno, ese es el caso de Luis, que se mueve en un triángulo muy particular, que es el rediseño para mí de Guardiola, que es lo más interesante de esta fase de Pep, es el rediseño de la posición de lateral. Antes, ¿qué le pedíamos, Jaime, al lateral? El lateral jugase lineal, o sea, a veces tiraba un poquito más hacia la posición del interior derecho, a veces desdoblando por fuera al extremo, ahí, moviéndose en esa zona, a veces más adelantado para ser casi como una especie de carrilero en línea de tres. Pep lo pone adentro. Y cuando lo pone adentro, lo hace moverse en un triángulo que va desde retroceder hacia la banda, avanzar hacia la media luna del área e ir hacia afuera para a veces apoyar al extremo o pasarle poquitas veces por fuera. El caso es que te juega con Marés, que está en un gran momento, y que a Marés conviene dejarlo en uno contra uno, porque en uno contra uno te puede llegar a salir por adentro, por fuera, te puede regatear y rematar, puede hacer muchas cosas. Y creo que Guardiola está interpretando eso. Y como también lo tiene bien a Grealish, él te dice, yo te abro y lleno posiciones en el medio. Y quizá Arteta en este momento, en estos partidos, porque no es lo mismo jugar contra Wolves que jugar contra Tottenham, que bueno, Pep viene de jugar contra Tottenham, pero contra Tottenham y contra el Manchester United. Ahí creo que son situaciones distintas y eso es lo que habla también de que no hay partidos similares y que no hay estilos similares en la Premier. Fíjate que, y cómo viene este paralelismo, ¿no? Acabas de hacer una explicación de Rico Lewis, Guardiola y el rol de los laterales. El alumno de Pep, Arteta, ha asumido un lateral desechado por el City, en Zinchenko, Uh -huh. y que hoy en una función de lateral tradicional o menos rebuscada que la de los laterales del City, creo que fue el mejor de la cancha. Probablemente. Creo que termina siendo el mejor de la cancha. Y retrocedí porque esas cosas que uno las ve y dice, vi bien o no vi bien, y retrocedí. En el minuto previo al gol de Saka, perdón, el 2-1, el minuto previo al gol de Bukayo Saka, Zinchenko tiene 3 recuperaciones en campo rival. Y el Arsenal tiene 2 secuencias donde las tocan todos, inclusive Ramsdale. Uh -huh. Y una de ellas es la que termina generando el córner de la que nace el gol. Entonces, en este eterno debate de la posesión, del 70 y pico por ciento de posesión y de todos estos detalles de la posesión, a mí me parece que es mucho más rico esta posesión que quizás estadísticamente no se refleje en números del 60 para arriba, pero la tocan todos y terminas con una oportunidad. O sea, es mucho más directa, es mucho, al final es una posesión con velocidad. Uh -huh. Entonces, estadísticamente, nunca te va a inflar ese porcentaje. Pero en cuanto al daño que le estás haciendo al equipo por no tenerla, porque siempre lo tienes a contrapié con esa velocidad, pues prueba efectiva, porque un dato parecido lo había hablado la semana pasada, me parece que fue en el gol, también el gol de Bukayo Saka al Tottenham, en el que se Uh equivoca -huh. Hugo Lloris. También es una secuencia muy parecida. Sí. Creo que, para cerrar el tema, creo que en las pruebas que ha ido superando
Mikel Arteta con este Arsenal. Estaba la del carácter, estaba la de remontar un partido, estaba la de sacar adelante un partido contra un rival directo que viniera torcido, como se había torcido este. Estaba la de Gabriel Jesús, Jaime. O sea, había muchas situaciones en una. Y aquí está también el punto de la paciencia de los dirigentes. Porque se armó un proyecto y se creyó en Mikel Arteta. En muchos momentos se pensó que esto no iba a llegar a ninguna parte. Primero se pensó en Arteta y se lo arrancaron a Guardiola del City. Obviamente Guardiola sabía que en algún momento su segundo entrenador iba a tener a las propias, se iba a salir del nido, pero quizá nunca pensó, y creo que cuando Guardiola, me parece, ¿no? Yo lo he visto en declaraciones a Pep, y cuando Guardiola dice, no, el equipo que está arriba está jugando mucho mejor, es brillante, está jugando muy bien, se merece ser Claro, primero. ese es mi Guardiola muchacho, dice, ese es mi pupilo. ese es mi pollo, claro, exacto, aprendió bien. Y bueno, aprendió también, y creo que eso es lo distinto del Arsenal en esta época de compre, ponga, juega y gana. Él dijo, rompe la tendencia de los menores de 24, que eran el límite para la incorporación para hacer el proyecto. Bueno, la había roto también con Gabriel, me parece, porque Gabriel Jesús tiene, si no me equivoco, 26 26 por creo ahí. que tiene, sí. Sí, sí. Pero Trossard tiene 28. Y los dirigentes entendieron que había que 25 traer un... tiene Gabriel. Bueno, había que traer un... Bueno, entonces llegó con 24, no se rompió nada. Es el plantel más joven de la Premier, pero Trossard dijeron, es una oportunidad buena. Es un jugador que está en la liga. Es un jugador que viene de actuar en un equipo con una filosofía bastante parecida a la nuestra, futbolísticamente hablando. Y lo necesitamos ahora. No podemos esperar, porque Gabriel te va a volver cuando te vuelva al cabo de 3, 4 meses de inactividad. Y esa es una inactividad bastante jorobada, Jaime. Entonces dijeron, hay que comprar para ser campeón. Y este equipo ahora puede hasta apuntar, si las cosas se le alinean, a ganar la Europa League. Y me da la sensación también, por lo que estamos viendo, ojo, estamos recién a 20 y pico de enero, que los equipos de la Premier se pueden quedar otra vez, Jaime, vaya novedad, con las dos competencias de la UEFA, más importantes. Lo que pasa es que es un poco lo que hemos hablado, el crecimiento como liga, es decir, cuál es la liga más competida, cuál es la liga en la que hay más posibilidades de ganar. Perdón, cuál es la liga que arranca con más posibles candidatos al título año tras año. Y hay equipos que serían cómodos equipos de Champions en otra liga y que en esta liga se van a quedar afuera porque solamente terminan clasificando 4, a pesar de que por ahí alguno pueda ganar o que entre vía Europa League. Claro. No veo ninguno en zona Europa League, o sea, con riesgo de Champions que pueda entrar por Europa League, al menos por ahora. Pero eso es un poco lo que te marca. Después, tú tienes los sospechosos de siempre que te la ganan, el Real Madrid, pero que el Real Madrid en la Champions habla más del Real Madrid que de la liga en que compite en sí. Creo que hubo un momento donde que el Real Madrid, que el Sevilla, que el Barça, que el Atlético constantemente ganen las competencias europeas, sí te hablaba más de la liga que de ellos individualmente. Pero este último título del Real Madrid te habla más del Real Madrid que de la liga en sí. Y un poco es lo que tiene la Premier. Y después ves cómo el Wolverhampton en zona de descenso ya salió, pero en zona de descenso trajo a Pablo Sarabia. Sí, Cosa que no lo pudo hacer ningún equipo de la parte alta de la liga. Y que sí. salió mucha gente de equipos competitivos de la liga a la Premier y que le sacaron a Unai Emery y etcétera, etcétera. A propósito, Emery, el maestro, ahí tiene a Aston Villa, remontando posiciones. Remontando. 5 victorias en 7 partidos dirigidos. Es extraordinario. Y es un equipo que gusta, al menos es el tipo de fútbol que a mí me gusta ver. A mí me encanta cómo juega el Aston Villa de Emery. 10 puntos de los últimos 12 posibles para el Vila. Creo que el único que lo alcanza en esa... Mira, el único que lo alcanza en esa capacidad de rendimiento son dos equipos. Y esto para poner un poquito en contexto. El Brentford, que ha sumado 10 de los últimos 12, y el Arsenal, que ha sumado 10 de los últimos 12 y 13 de los últimos 15, que es el equipo, junto con el Fulham, de mejor rendimiento en las últimas 5 jornadas. O sea, el City se ha caído porque pierde el partido contra el United en el derby.
hay otra cosa que veía. Si bien es cierto, estamos más o menos en una proporción de 60% de entrenadores extranjeros y 40%, ahora que estamos más o menos a la mitad del campeonato, 40% de entrenadores británicos. ¿Qué te dice el hecho de que los tres equipos que están en descenso, al menos por ahora, mientras siga Frank Lampard, los tres tienen entrenadores ingleses? Creo que es una O británicos, coincidencia. perdón, quiero decir británicos. A ver, creo que es una coincidencia eh, porque cuando uno ve las plantillas, uno ve las tres peores plantillas y las tres peores plantillas están ahí abajo. Y nos tocó transmitir a los dos el fin de semana West Ham West Ham, United Everton. Everton. Y en la previa decía, cuando uno ve las plantillas, uno entiende que el West Ham está pagando el mismo precio que está pagando el Real Madrid, que está pagando el Arsenal, que están pagando todos los que apuraron el cierre de la definición pasada, porque el West Ham estuvo metido en la pelea por Europa, en la Premier, y estuvo metido en la Europa League hasta las semifinales. O sea, le faltó un partido para jugar toda la Europa League. Todo. Uh-huh. Uno ve el plantel del West Ham United, un equipo que fue quinto y séptimo, no hace sentido que esté en zona de descenso. Ahora, Bueno, uno pero ve el también, Everton. también hay algo. Primero, que se ha reforzado. Y segundo, que tiene una. Yo creo que el principal problema del West Ham United, perdón, es David Moyes. Porque es un entrenador que rota poco, que hace poco cambios en medio de los partidos. Y que, claro, eso, Jaime, ha desgastado a los futbolistas. Porque afrontaron todos los frentes con una base Con el de mismo, 21 sí. jugadores. Y cuando vos vas a jugar 3 torneos, y mínimo tenés que ampliar la base a 26 y que jueguen bastante parejo los 26. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Es un equipo que no estaba diseñado para pelear a los tres frentes o a los dos frentes y que tuvo un entrenador que no fue capaz de gestionar el hecho de que el equipo seguía compitiendo en distintos frentes. Porque yo te Igualmente te entiendo. digo, lo estaba pensando ahora, Jaime. Si me decís, ¿cuál de los dos tiene mejor plantel? Y te digo que el West Ham, por lejos. Sí. Ambos tenían 15 puntos al momento de enfrentarse. Y dentro de esa coyuntura, más allá de que en la Conference League ganó todos los partidos el West Ham, cosa que solamente en Europa hizo el Bayern, yo te diría, el que más está de ver no es Lampard, porque Lampard me parece que dentro de todo le podemos achacar ciertos detalles, Ujú. pero el equipo está muy caído, el club está muy caído. Le sacaste a tu goleador de la temporada pasada, Richarlison, y le estás pidiendo básicamente que compita igual. Y no es sencillo. Al equipo de Ancelotti, básicamente, ¿qué le has sacado? A Calvert-Lewin, que es una sombra de lo que era, a James Rodríguez, que en la primera parte aportó mucho, y después al propio Richarlison. Bueno, y por eso veías en la tribuna las pancartas que decía sack the board. O sea, despidan a los directivos, ¿no? Me parece que el aficionado del Everton entiende que más de lo que están haciendo los muchachos en el campo y Lampard tampoco es que se puede hacer mucho más, que el problema viene en otro lado y por ejemplo Doucouré no jugó el otro día, ni siquiera estuvo considerado porque lo van a vender, me parece que al Fulham. Entonces te encuentras con un equipo que está en esa situación y que aparte de no comprar, vas a vender. Ojo que, y lo más grave del Everton es que ha gastado muchísimo dinero, pero lo ha gastado tan mal que a pesar de haber gastado mucho más que gente que está muy por encima de ellos, ellos No, que están en esa ha gastado posición. más dinero que el Brighton, por ejemplo. Ha gastado más dinero que el Brighton, ha gastado más dinero que el Fulham, El eh, Brentford. que el Brentford, es decir, ha gastado más dinero que mucha gente. El Everton tiene una pinta de descenso, una pena porque, y lo saqué para el partido, es el séptimo equipo con más años en primera de toda Europa. 69. Exacto, es Arsenal 103, Real Madrid, Barcelona, Athletic Club 94, Inter de Milán 93, Roma 70, a propósito la Roma anda muy bien, Everton 68 y Liverpool 60, o sea, tiene 8 años más que el propio Liverpool en la primera división del fútbol inglés, Uh-huh. pero complicado. Muy bien. Un dato trivia, don A ver, Eduardo. a ver. Del top 20 de la tabla histórica de la primera división del fútbol inglés, solo hay dos equipos que nunca fueron campeones. El Bolton y... Está fácil. Del top 20. El Everton, El West Ham. al West Ham. El West Ham. El West Ham United. Nunca
Nunca fueron campeones, solo me parecía curioso. De 20 equipos top, solo 2 no fueron campeones, el West Ham y el Bolton Wanderers. Bueno, y Así que entonces, aquello. No, aquello. Pensé que como te dije, está fácil porque veníamos hablando del West Ham, pensé que ibas a ir por ahí. no, bueno, ahora hay veces que me agarras hasta a mí fuera de base, así que no supe Perdón, ni cómo elaborar la respuesta. Era perdón, trivia hasta para mí, o sea, perdón. Perdón, don Eduardo. no Discúlpeme. pasa nada, no pasa nada. Eh, Eso con la Premier, me parece. Ujú. Bueno, Eh, en la Premier el City gana, otra vez vuelve a marcar Erling Haaland después de rotar bastante poco Guardiola con respecto al partido del Tottenham. Apareció la contundencia, Guardiola les tiró de las orejas a los jugadores en el descanso del encuentro que iban perdiendo contra el equipo de Antonio Conte. Y ahora quizá era predecible. Lopetegui levantó al equipo, pero no. Aquí se equivocó, no lo puso a Podense, visualizó un partido para el contragolpe, no se le dio, quiso tener la pelota en el segundo tiempo, se mandaron 2 errores en 10 minutos y se acabó el partido en la etapa complementaria. Pero tenemos una situación allí en el segundo lote. Y te pregunto, ¿está definida la situación de clasificación a la Champions en estos 4 equipos que le están sacando 6 de ventaja del cuarto al quinto y que, aunque el Liverpool tiene un partido menos y podría llegar a 32, aún así estaría a 7 puntos ganándolo, cosa que le está costando bastante al Liverpool, ganándolo estaría a 7 del cuarto lugar que es del Manchester United hoy por hoy. O a mí sea, me ¿son estos sorprendería, 4? ¿Son estos 4? ¿O vamos a ver cambios? a mí me sorprendería que no sean estos 4. Yo creo que es una situación que está definida porque vas a necesitar una catástrofe. Y fíjate que el Newcastle nos sigue demostrando que en los malos días te empata 0-0. Uh-huh. Es decir, no se cae. No. Es un equipo que en los malos días algo te termina sacando y sobre todo que el único con las jornadas completas es el quinto, que es el Tottenham. Tottenham juega con Fulham mañana, Sí, pero Tottenham y Tottenham... Fulham van a jugar ya su 21º partido, o sea, van a estar al día. Exacto, exacto, pero no es un... O sea, el partido que juegan mañana, lunes, o hoy lunes, o ayer lunes, dependiendo de cómo estén escuchando El esto, lunes. es el lunes, es el partido correspondiente, es el partido 21 correspondiente a la jornada 21, y son los únicos dos que están al día en sus partidos. Uh-huh. Entonces, si a esa pregunta de ¿están definidos los 4 primeros? Le sumas que el quinto es el único que está al día y que la diferencia de puntos es, en el peor de los casos, 3 con un partido más, Uh-huh. difícilmente esa situación parece cambiar. Y además viene la clásica respuesta de un tema futbolístico. Y además las sensaciones de un Tottenham que te convence muy poco. La realidad es que sí. La realidad es que es una idea que está muy en entredicho. Habíamos hablado en su momento, y creo que esto nos va a servir como puente eh, para ir a la Liga Española, que Mourinho, aunque no está en la Liga Española, y que Simeone necesitaban generar algo distinto en su estilo de juego, que en su momento fue, no digo revolucionario, pero sí inspirador. Quizá no con la ponderación del caso de Pep Guardiola, pero cuando lo que un entrenador plantea trasciende sus propias fronteras, es que estamos hablando de alguien que está con la capacidad de visualizar algo distinto y único. Que Eddie Howe diga, yo necesito ir a pasar tiempo para ver qué está haciendo Simeone. Que Deschamps haya adoptado en el título de Francia de Rusia 2018 muchas cosas de Simeone. Están hablando de que es una fórmula que evidentemente era buena. Y digo era porque después pasó algo, lo mismo que le pasó a Mourinho, que te toman la forma, que estás demasiado tiempo a un nivel muy alto, y cuando uno está demasiado tiempo a un nivel muy alto, cosa que también le pudo haber pasado al propio Pep Guardiola, que no gana la Champions de 2011, hay que cambiar cosas.
Y bueno, creo que el Cholo está en esa búsqueda de cambio, Jaime. Y vamos a ver si la encuentra y es capaz de reencauzar una temporada que, la verdad, yo creo que es la peor temporada de Simeone al frente del Atlético de Madrid. Ayer apareció una goleada contra un equipo débil como es el Valladolid, pero es una goleada que apareció con buenos goles, con contundencia inicial, cosa que para el Atlético de cara al partido frente al Real Madrid por la Copa del Rey le viene extremadamente bien. Ya que estamos en medio de esta transición, les recordamos que este episodio de Fútbol Infinito es traído a ustedes gracias a NordVPN. Con NordVPN, ustedes, sin importar en qué lugar del mundo estén, pueden acceder y ver las series que les gustan, los partidos de fútbol que quieren ver. NordVPN les permite hacer eso, además brinda servicios de protección de datos ante los ataques cibernéticos, ante el hackeo. Y como ya les contamos la semana pasada, con el link que está en la descripción del programa, con el link que José, me parece esta vez sí va a poner en la pantalla de YouTube, van a tener un descuento extraordinario, exclusivo de Fútbol Infinito. El link o ir directamente a nordvpn.com/Fútbol Infinito para que puedan acceder a ese descuento exclusivo de Fútbol Infinito para todos ustedes. No dejen pasar la oportunidad y gracias a todos quienes comentaron que nos hicieron Funcionó. saber el descuento que habían recibido, nos lo agradecieron, así que un fuerte abrazo para todos y síganse sumando. Te decía, Vizca, ya que estamos en esta transición de ligas, es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Y qué es lo que marca la evolución, la perfección de un sistema inicial o el contrasistema que rompe aquel sistema vanguardista? Y me parece que Simeone y Mourinho llegan a hacer algo totalmente opuesto que lo que estaba haciendo la mayoría en la época y rompen esa tendencia, eh, y rompen esa tendencia. Es decir, había la línea de los que perfeccionaban la idea de Pep para ganarle a Pep y había la línea de los que dijeron, no, nosotros vamos a hacer totalmente lo contrario para contrarrestar a Pep Bueno, o a los igualmente, pepistas. Termino con esto. Mourinho comenzó su carrera antes que Guardiola como entrenador y ya jugaba como jugaba Mourinho. Lo que Sí, pasa es que Pep, bueno, a él ver, pero retoma la idea de los holandeses uh-huh. y le da un toque con unos, ¿Qué, digamos, ejecutantes brillantes. pero qué, está claro que Simeone viene a irrumpir a Pep y sus discípulos, ¿ok? Pero Mourinho, ¿a quién rompe? O sea, Mourinho, ¿qué viene a irrumpir a Ferguson y Wenger, a esa línea? No, no, más de la línea de Ferguson. Viene a romper esa línea. No, él logra insertarse Uh-huh. con un estilo muy particular y sí, empieza a ser el tercero en discordia porque pelea con los dos. Él llega a la Premier después del último título del Arsenal, justamente. Sí, estamos. Exactamente, él llega con el Arsenal campeón. Es más, ya que te dice esa anécdota, ese año que yo estoy en Inglaterra es el primer año de Mourinho en el Chelsea. O sea, él llega en el 2004 por la temporada 2004-2005. O sea, él llega a romper el dominio del Arsenal, de la línea Wenger. Sí, señor. Y bueno, que fue el último título del Arsenal. Sí. Y bueno, Mourinho, perdón, a nivel de continuidad de técnicos ganadores, esos eran los que marcaban la pauta, correcto. Y luego, en cuanto a línea, en cuanto a de dónde, como te gusta trazar, de dónde viene Mourinho, a dónde va, quién se inspiró, en quién se... Yo creo que Mourinho representó siempre, y por eso creo que el matrimonio perfecto fue Mourinho con el Inter, porque él viene de una línea italiana clásica. Porque no es Porque, la línea portuguesa, esa, nos gusta tocar el balón, nos gusta tener la pelota, tenemos jugadores de calidad y vamos a aprovecharlo. Mourinho dijo, a luchar, a luchar, a luchar. a ver, si bien Mourinho entra a la órbita con los dos títulos del Porto, la Europa League y la Champions,
Me parece que realmente cuando uno dice esto es Mourinho y esta es la línea del señor Mourinho, es cuando él llega a la Premier a irrumpir el dominio, a romper el dominio del Arsenal y a dar algo distinto a lo que proponía el Arsenal de Wenger, y en Europa a romper el otro equipo del momento que era el Barça de Rijkaard, que venía de la línea holandesa. No era el Barça de Guardiola, pero un equipo alegre ofensivo, porque acuérdate que se dan, me parece son 3 Champions seguidas que tenemos el Chelsea-Barcelona. No, tenemos Chelsea-Liverpool ahí, muchas veces, repetido. Pero Eh, tenemos el Chelsea-Barcelona también. Lo que pasa es que son más las veces, son 3 duelos. pero no tanto con. Bueno, hay un Chelsea-Barcelona con Mourinho, sí, 2006, que Hay, es el último, porque ya después Mourinho se va en el 2007. hay 3, Vizca. Ahí me parece que hay más Barça United que Barça Chelsea. Hay En uno ese, anterior, sí, 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 donde lo elimina el Chelsea, correcto. hay el del 2005, que lo elimina el Chelsea, que es el Ujú, día que le hacen que Carvalho lo agarra a Valdés y no lo ve Pierluigi Colina al correcto. final, que es un partidazo en Stamford Bridge, un 5-2, una Sí, cosa sí, que así. lo remonta el Barça con Ronaldinho, que Ujú. venía, creo que era el gol de Maxi López, Sí, ¿no? señor, 2-1 en Camp Nou. Sí, Después, en el siguiente año, es el día de la cancha enlodada, correcto. que Asier del Horno lo lesiona a Messi, pero que igual termina avanzando Bueno, el Barça. se lesiona solo Messi en la vuelta, pero en la ida lo vuelve loco del horno, Messi a del horno, Mm. y Messi termina el partido. Se lesiona en la vuelta, y ahí es donde ya no juega por el resto de la temporada y llega tocado al Mundial de Alemania. Correcto, que ese es el año que el Barça es campeón, es decir, el Barça elimina al Chelsea y Claro. es campeón. Y después se vuelven a encontrar el año siguiente en fase de grupos, me parece. 2007. Me parece. 2007, 2008, No, 2006-2007. 2006, 2007. Claro, sé que Mm, es 2004-2005, 2005-2006, 2007, 2006-2007. Pero bueno, ese no era el punto. El punto era que Mourinho muestra algo opuesto a lo que intentaba mostrar el Arsenal, a lo que intentaba mostrar el Barça. Y me parece, Vizca, que siguiendo un poco con ese que es primero el huevo o la gallina, la perfección de un sistema preexistente o romper con algo opuesto a lo que estaba dominando la época, me parece que cuando Conte llega al Chelsea, ujú. Conte llega a proponer algo totalmente distinto a lo que se proponía en aquel momento de la Premier. Y ese Chelsea no estaba clasificado a Champions, pero ese era un equipo tan dominante que si estaba en la Champions la iba a pelear. Gana la Premier de principio a fin. Y me parece que en este regreso de Conte a la Premier, busca proponer un poco lo mismo que hizo a su Chelsea dominante, pero se encuentra con que uno, la liga ha evolucionado y que su idea revolucionaria para la liga ya no era tal porque había mucha gente que estaba haciendo lo mismo. O sea, Conte rompe en el fútbol inglés jugando con línea de 3. Y Ujú. hoy son más los equipos que juegan con línea de 3 en la Premier que los que no. Por ahí estoy exagerando, pero Bueno, pero todavía hay me parece que muchos. no había llegado esa vuelta de tuerca que Klopp le da con él los dos títulos 2019-2020, Champions y Liga, Uh -huh. al Liverpool. Y es donde creo que ahí se inserta algo que descoloca tanto a los Mourinho, Conte y Simeone. Pero volvamos a lo de la Liga. Si en el 2006-2007 se encuentran en la fase de grupos, el Chelsea gana el grupo y le gana un partido y empata otro con el Barça, pero era fase de grupos. Werder Bremen, Levski, Sofía, los otros integrantes de ese grupo. Pero aterricemos en la liga. Ganó el Barça ajustadamente frente a Getafe, gol de Pedri, eh, pero ganó el Madrid. Madrid que sufrió a mitad de semana contra el Villarreal, estuvo cerca de quedar eliminado, pero se recuperó el equipo de Ancelotti y ahora tenemos esta circunstancia de la Copa del Rey, que no es una circunstancia menor porque ya quedaron prácticamente todos, con perdón, todos equipos grandes salvo Osasuna. Y hay un derbi de Madrid y hay un equipo de la Real Sociedad que viene en gran forma que se va a enfrentar al Barça. El sorteo de la Copa del Rey dejó que los 4 primeros se juegan entre ellos. Porque Sí, los 4 primeros de la liga son Barça, Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid. Y los cruces de la Copa del Rey son Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, Real Sociedad.
O sea, se van a cruzar 1 contra 3 y 2 contra 4. y 2 contra 4. Habíamos hablado un poco de cómo el equipo se le venía cayendo a Ancelotti, de cómo el equipo se le venía yendo para abajo. Yo me puse a buscar y no encontré, sinceramente, cuándo fue la última vez que en un partido determinante Ancelotti abrió sin Kroos, Modric y Casemiro. El año pasado hubo un par de partidos, pero era en momentos donde el Madrid estaba jugando Champions y tenía casi 15 puntos de ventaja sobre el Barça, entonces no era campeón, pero tampoco es que se estaba jugando la vida sin ellos. Y hoy juega sin ellos. Y me parece que esa frescura que le brindan estos jugadores bastante más descansados, sobre todo Ceballos y Camavinga, le permite contrarrestar el arranque del partido, que creo que son los mejores minutos del Athletic Club, porque el arranque del Athletic Club es frenético y el Madrid como que recuperó un poco esa frescura que nos había dado sensación de equipo como lento, como pesado, como cansado, al menos en los partidos del 2023, Vizca. No sé si por ahí vuelve a ser esa mano de Ancelotti de decir, ok, ahora es el momento de estos y que le terminan respondiendo. Es que si no los inserta ahora, en el mes de enero, con Copa, con el Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina, viniendo de ese partido que lo dejó tan descolocado al Real Madrid en Arabia Saudí, creo que, creo que es ahora o nunca, Jaime. Si no lo hace ahora, si no los hace descansar ahora, bueno, Casemiro ya no está, pero si no los hace descansar ahora, es ahora o nunca. Entonces juega Asensio, juega Camavinga y tiene que darle horas de vuelo a la segunda unidad de alguna forma y después insertar decisivamente en el partido a Modric, que es el que lanza la pelota para aunque hay un error, para el segundo gol que consigue justamente Toni Kroos. Sí, a mí me parece, digamos, si tú haces un cronograma de cuándo insertar, cuándo dosificar y todo, tienes toda la razón, de que ahora es el momento. Y Y sí. para mí ese no es el mérito de él. Para mí el mérito es que cuando fue el momento de la segunda unidad le respondió. Uh-huh. Porque hemos hablado, por ejemplo, el Mundial de Camavinga fue flojo, Camavinga un poquito lejos de lo que se esperaba de él en el Madrid, Ceballos casi más fuera que dentro, Asensio casi que estaba en el mercado, Pero el problema, Jaime, y es que ¡pum! ellos Están. llegaban generalmente como revulsivos en partidos en progreso, cuando el Madrid estaba perdido, porque Ceballos y Camavinga sobre todo, se metieron en la temporada pasada en esos partidos heroicos donde el Madrid dio la vuelta. Y por eso es tan importante la gestión. Y algún día Ancelotti escribió un libro que se llama The Quiet Leadership. Pero claro, siendo un entrenador activo, yo no creo que cuente todo en el libro. Es más, yo leí el libro y me parece que no cuenta tanto en el libro, que el libro es más vale lo que gente que él dirigió cuenta de él, no es de sus secretos. O sea, ahí habla John Terry, habla Pirlo, habla mucha gente que él dirigió. Pero en algún momento, cuando él deje de entrenar, y en teoría será después de que deje el Real Madrid, porque dijo que este iba a ser su último equipo. Equipo. Buena apreciación, don Eduardo. Muy buena apreciación. Equipo. Equipo. Muy buena apreciación. O club, O digámoslo así. club. Va a hablar un poco de esto, porque no es arte de magia gestionar el grupo. Porque ¿cuál es el problema cuando tú tienes grandes revulsivos? Como fueron Asensio y Ceballos y Camavinga. Que claro, que cuando arranca la siguiente temporada, esos jugadores creen, con Que sobra arrancan de, ellos, con exacto. sobra de merecimiento, que van a ser titulares. Uh-huh. Y el rato que no son titulares, se te hunden. Y Claro. tienes que recuperarlos para que puedan volver a ser efectivos en ese rol de revulsivos. Y creo que ese es el gran mérito de Ancelotti, que sus revulsivos ya pasaron por esa etapa de ¿por qué no juego? Y han vuelto a ser grandes revulsivos. El Madrid, creo que de los dos, y por ganar en San Mamés, consigue la victoria más valiosa. El Barça también se dio el lujo de rotar algunas piezas todavía sin Lewandowski y de apuntar un poco a ese partido contra la Real Sociedad. Pero era una fecha con la victoria del Barça ya en el tablero, donde
la percepción de verse 5 puntos arriba del Real Madrid, en el caso de que el Madrid empatase, ¿le hubiese hecho bien o le hubiese hecho mal al Barça? Porque hoy no veo a un equipo, sí se vio en el campo en Riyadh, pero no lo veo a un equipo tan superior a este Real Madrid, pese a que el Real Madrid no está nada bien. Es tan cierto lo que dices, que la diferencia, que el Barça no es tan superior al Madrid, que me parece que la diferencia es corta en la liga, más vale lo ayuda, porque no te permite bajar la guardia. Que si este equipo se relaja un poquitito, cuando se da cuenta está 5 puntos atrás. Exacto. Porque el Barça viene ganando match ball por match ball. 1-0, 1-0, 1-0 y con lo justo, 1-0 y con lo justo. Y a veces eso, que puede ser que depende cuán fuerte estés mentalmente, y este equipo me parece que está mucho más fuerte que en la época Valverde, que en la época Setién, claramente que en la época Koeman. Creo que ahí va a pesar el título de lo que decíamos la semana pasada, va a pesar el título de la Supercopa. Exacto, que es lo que te convence de que puedes, y que esta diferencia corta, en vez de pensar cuando vienes mal, que dices, uff, ya mismo nos caemos, uff, ya mismo nos caemos, te hace pensar lo contrario, seguimos aquí, seguimos acá, seguimos acá. Y me parece que eso es un poco, es un poco la gestión de cómo ha cambiado la mentalidad del Barcelona, cómo ha cambiado la fortaleza mental del equipo que vivió posiblemente sus momentos más bajos en los años anteriores. Viendo la tabla, el Atlético sigue siendo cuarto, pero no le sobra mucho. El problema que tiene es que tiene con... tiene 7 puntos menos que la Real Sociedad. Y la Real Sociedad lo estamos viendo como un equipo sólido, un equipo con juego, un equipo que con jóvenes, bueno, con muchos jugadores jóvenes y con algunos veteranos, como el caso del Chino Silva. Pero sería un logro realmente importante que la Real lograse mantenerse allí, porque ya vemos que el Sevilla estaba peleando el descenso, tristemente, lo siento mucho por la gente del Sevilla, pero Y Jaime, que ganó este fin de semana con un penal en el ahí, 90 y pico. ahí bastante difícil todo, ante un equipo que está en el descenso como es el Cádiz, donde hay un candidato a descender ya, que tiene toda la pinta, que es el Elche. Pero el Villarreal ya está eliminado de la Copa. La Real se le está escapando. Llegó a tiempo esta victoria para el Atlético de Madrid, me parece. Vamos a ver cómo sale el derby, pero el Atlético ya, Jaime, sin mucho más que asegurar este lugar de Champions, va a tener que estar muy fino en el cierre de la temporada. La Real no va a Champions desde épocas de Griezmann. Desde ahí no va a Champions. Épocas de Carlitos Vela, exactamente. Claro, Vela, Griezmann, Claudio Bravo, ese equipo es el que fue a Champions por última vez. Y cuando uno ve el Atlético, 3-0, perfecto. ¿Cuánto fue el Atlético? ¿Cuánto fue el Valladolid? Que no tiene tan pocos puntos como el Elche, pero sí tiene una marca de descenso importante, el equipo de Ronaldo. Acuérdate que es uno de los recién ascendidos también, que ya había Sí, descendido hace un par de temporadas. Curiosamente, el año que el Atlético fue campeón, con el título del Atlético terminó sí, descendiendo sí, sí, exacto. el El Valladolid, pero Valladolid. uno ve un poco cómo se ha movido ciertos nombres, como uno habla de Asensio, como uno habla de los jóvenes de la Real Sociedad, como uno habla, por ejemplo, de Sancet en el Athletic Club, como todo el mundo, en un momento donde la liga no puede pelear con las otras ligas en cuanto a contrataciones, más vale ha perdido jugadores, pero como todos se han aferrado a un Pedri, se han aferrado a un Ceballos o un Camavinga, se han aferrado a Sancet y compañía. Uno ve el Atlético de Madrid y es el equipo campeón de hace 2 años. Sí. Bueno, Entonces, salvo Molina bueno, Molina y Renildo y De Paul. Bueno, De Paul no está jugando. ni va a jugar. ¿Lo van a vender a De Paul también? No ¿O lo sé, van a ceder? no sé, pero no va a jugar. ¿Qué te voy a decir?
No es mi opinión, son los hechos que se No, demuestran no. en las nóminas. Entonces parece tener menos margen. Parece tener menos margen. Y ojo, que el Villarreal me parece que ya ha superado aquella traumática salida de Emery, llegada de Setién. Ujú. Porque hubo un momento donde Setién estuvo contra las cuerdas. Y desde que Sí, estuvo contra las cuerdas, el equipo ha lucido totalmente distinto. Estuvo a punto de eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey, le ganó al Real Madrid en Liga, y que me parece que la va a pelear hasta el final. Y el otro que se va a reconectar, o que creo que se va a reconectar, es el Betis. El Betis es tiene el un partido menos Betis, porque se fue a jugar la Supercopa. correcto. Sí, Entonces, esa zona está se puede pareja. meter con el partido que tiene de menos el Betis. De hecho, creo que generaría un triple empate ahí, Sí, 31 se quedan en todos. 31 puntos. Correcto. La fecha se cierra el lunes con Valencia-Almería y el Betis después repondrá el partido que tiene. El Betis, que bueno, quedó eliminado en la Copa por Osasuna. O sea que también encima de todo eso, el Atlético tiene, por un lado parece que tiene mucho y por otro lado se tiene que desprender de jugadores porque las cuentas le tienen que cuadrar después de lo que le sucedió en Europa. Pero los demás es como que tampoco tienen tanto. Entonces, cuando uno mira lo que tiene el Atlético de Madrid, dice, no, el Atlético tendría que estar tercero y mucho más cerca a los de arriba. Y ahí es donde se empieza a medir lo que te decía al principio de todo, que el Cholo ahora tiene que generar algo en este equipo como nunca antes. Cuando llegó impuso su línea y ahora está obligado a retocar y a mejorar su línea, algo de lo que hablábamos un poco con Guardiola hace unos minutos. A propósito de Guardiola, hay una cosa que, conexión con el Real Madrid, y curiosa conexión Guardiola-Real Rara, Madrid. ¿no? Rara, Hablabas rara. de Guardiola y cómo el impacto que tuvo, cómo pasó fronteras, ¿verdad? ¿Y te acuerdas cuando reconvirtió a Mascherano de central y cuando mucha gente le sorprendía que él priorice un arquero que juegue bien con los pies a uno que ataje bien o un central que defienda bien pero que juegue bien con los pies? Y cómo eso pasó. Y hoy, por ejemplo, que el Real Madrid jugó con Militao y con Rudiger, Uh -huh. lo irreconocible que nos parecen hoy los equipos cuando no tienen salida desde atrás, sean ofensivos o sean defensivos. Parecen irreconocibles. Y es muy fácil puntualizar que el déficit está ahí y cómo sufren los equipos cuando no pueden construir juegos de atrás. Y eso es Pep. Es que el no construir desde atrás te condiciona a tener que ya de entrada dividir la pelota. Totalmente de acuerdo contigo. Y eso es algo que nosotros hoy lo sabemos como el abecedario. Y lo sabe todo el mundo. Pero era algo que hace 10 años era un poco este loco que quiere que salgan jugando desde atrás. Es que antes la gran mayoría de los arqueros salía jugando en largo. Había ciertos equipos, y siempre los hubo, que preferían esa salida y antes incluso como se la podían devolver al arquero, había algunos hasta que decían, bueno, y como nadie te venía a presionar tan alto, eso, jugamos desde abajo y había equipos que tenían futbolistas de grandísimo talento y que ya esbozaban eso. Esto no es algo que ha inventado Pep, sino que es algo que ya existía y dentro de eso, bueno, los grandes maestros brasileños, César Luis Menotti, la filosofía que adoptó Francisco Maturana, estaba dentro de esa línea. ¿Y por qué la adoptó Colombia? Y porque tenía muy buenos jugadores. Y porque Maturana veía que tenía jugadores con esas características técnicas que le iban a Ujú. permitir jugar de esa manera. Entonces, Sí. hoy el Atlético tiene jugadores que le podrían permitir eso. Entonces, es una cuestión también de planteártelo. No siempre la pelota larga en salida es la que vas a poder hacer. A veces que sí, que con Jaime, el arquero va a poder salir ni siquiera a tres cuartos, sino a mitad de campo, un poco antes de la línea de la mitad de la cancha, con un pase rápido sobre la banda. Pero a partir de ahí hay que empezar a construir juego. Fíjate que Ederson juega mucho la pelota en largo, pues tiene un saque largo tremendo, pero Ederson, cuando no lo presionan, juega en corto. Pero ante presión juega en largo, lo cual es la fórmula del éxito. Es decir, cuando el equipo, yo tengo un arquero que es capaz de poner una pelota en tres cuartos de campo al pie, bajo presión. Porque yo conozco muchos arqueros que sin presión te la ponen ahí al pie. Uh -huh. Pero hay que ponerla cuando tienes a tres que te vienen a cerrar.
Y eso es lo que le da Ederson un poco al City. Pero vuelvo un poco al Madrid y cómo el Madrid hoy, a pesar de todas las virtudes que hablamos de mitad para adelante, lo mucho que le costó la pareja Rudiger-Militao Ujú. nuevamente por no ser capaz de poder sacar la pelota. Es más, el que medio le acomoda un poco la salida me parece que es Nacho reemplazando a Carvajal. Correcto. Hay un tema del déficit en esa banda derecha del Real Madrid, lo que decías también la semana pasada, la competencia en la banda izquierda. Es evidente que el Madrid va a tener que mover el equipo y no sé si va a seguir, por ahora parece que va en la línea de los jóvenes, sigue en la línea de los jóvenes, un poco asumiendo eso que mencionabas, que la Premier es la liga más poderosa, que los demás tienen que ponerle mucha imaginación y que dentro de esa imaginación, con buenos entrenadores, con buenos maestros, se puede armar. Y hay una alternativa a ese fútbol de ultra ricos. Entonces, en Madrid parece, todo el mundo me aseguraba, no, el estadio no pesa, el Madrid tiene todo cuadrado, todo bien, pero sigue sin poder dar ese golpe que en otras oportunidades daba. Cada 3, 4, 5 años el Madrid te trae un jugador importante. No sé si lo de Mbappé era humo, pero si no era humo, había dinero para otras cosas. El dinero no apareció. Don Eduardo, ¿cuánto le tomó al Arsenal reponerse de las ventanas en las que no participó por el estadio? Es más, me parece que su modelo actual. Pero tenía una base hecha ya. No estoy convencido de eso. Yo creo que el estadio los agarra en el final de la base hecha y por eso les cuesta mucho la reconstrucción. No, pero ya estaba Fábregas, todavía había cuerda en el carretel. Sí había algunos jugadores que ya, a ver, Ujú. pienso en Bergkamp, que ya iba de salida, Sol Campbell, eh, pero Henry Henry todavía tiraba. Se va en el 2008, si no me equivoco. jugó un año Henry en el estadio nuevo. Creo que se va en el 2008, Jaime. No sé si, no sé si 2007 o 2008. No, se va en el 2007 porque él juega la última temporada de Rijkaard. 2007-2008 y 2008-2009 ya es campeón Claro, de todo con exacto, Guardiola. exacto, exactamente. O sea, él juega una temporada en el nuevo estadio. Ya se fue Bueno, Jens Lehmann, o sea, a lo que voy es que eso de que no, el estadio está apagado, el branding, el branding partner y todo. Oye, al Arsenal le costó, es más, el modelo actual que tú explicabas del Arsenal de los menores de 24 está marcado por cómo tienen que gestionar sus finanzas a partir del estadio. O el Atlético no tiene un lastre, por más que el estadio no les claro que lo no, tiene, lo claro que lo tiene. tiene. Y el El Tottenham, lastre, el sobreprecio, la pandemia, todo ujú, eso afecta. todos esos que nuevo estadio se complicaron. El Levante Ujú. construyó el estadio nuevo y se fue al descenso. El Everton tiene la plata No, metida en no, el estadio nuevo. lo reformó, lo reformó. Bueno, el Everton va a ser ese estadio maravilloso que está construyendo en el puerto de Liverpool. Sí, ¿Complicado o sí. no está complicado? Bueno, el Barça, el Barça se le salieron dos ruedas a la vez porque viene con los problemas que viene. Y bueno, ahora tiene el tema del estadio, incluso con la capacidad reducida, va a tener que jugar en el Estadio Olímpico en la próxima temporada. Hablando de eso, hablando de gente que Problemas tiene, económicos. sí, y que se le empiezan a salir varias, a pinchar varias ruedas simultáneamente, usted que es un hombre del automovilismo, Ay, hablando del automovilismo, a la Juve, creo que se le salieron tres ruedas juntas con esa deducción de puntos. usted sabe que hablando del automovilismo, aparte de la familia Agnelli, usted sabe quién era el CEO de la Juventus que está sancionado también. El señor Mauricio Arribabene, que era el CEO de Ferrari en la época en la que no pudieron salir campeones con Alonso, Ujú. que había pasado de uno a otro. A ver, 15 puntos de sanción. La Es mucho, ¿eh? explicación, bueno, es mucho, lo van a apelar porque lo que pedían como sanción antes de que. La Juve aún así, con el empate contra Atalanta este fin de semana, no es fácil jugar contra Atalanta, pero la Juve está en el noveno lugar de las posiciones en este momento. Está bien, y la verdad que muy lejos de jugar la Champions con esa deducción, Aparte que ya está fuera de esta Champions. aparte de que ya está fuera. O sea, la Roma, que es el cuarto, 37, Lazio, que tiene un partido pendiente, está también incrustado por allí por el medio. Y ante esto, bueno, Ujú. ¿quién le va a pelear el campeonato al Napoli? Bueno, falta mucho. 12 puntos.
12 puntos. Falta ver qué hace el Milan. Pero hoy por hoy son 12. A Y el ver, Inter tiene un partido menos también. el tema, a ver, primero, la acusación a la Juve era por 9 puntos. Cuando el tribunal revisó todo, dijo, no, esto es más grande, son 15 puntos los que le vamos a poner de sanción. Es decir, yo no creo que si la Juve gana la apelación le bajen, le A quiten menos 9. de 9. Ok. Creo que será mínimo 9, máximo 15. Es difícil de explicar, porque esta es una investigación sobre la Juventus, por inflar los precios de los jugadores para balancear cuentas, para registrar menos pérdidas. Pero claro, si es que la Juve sobrevendió, es decir, vendió por valores más altos, y esto es una investigación italiana, en Italia, donde seguramente se están investigando a aquellos que pagaron de más, también imagino yo, Pizca, que si yo sobrevendo, hay alguien que sobrepaga. Claro. Y ahí es donde están un O poco si estás los... inflando o cambiando cifras, hay alguien que está de acuerdo en eso. Hay alguien que está de acuerdo. O hay una doble contabilidad solamente de un lado. Lo que pasa es que Acuérdate, en el tema con la Juve es algo que nos llevaría a otros terrenos, mejor no los vamos a tocar. Es eso de pensar, yo soy la Juve, a mí no me van a tocar, no me van a venir a revisar los libros. Y pasó que algo saltó y fueron a revisar. se habla mucho de la famosa transferencia Artur Pjanic en un cierre de mercado. Algunos lo... Me parece, en una apertura, bueno, en un cierre de mercado de verano, sí, que hubo un trueque ahí, intercambiaron las fichas de los jugadores, básicamente. Claro, lo que pasa es que es club A, club B, esto es todo rumorología y hay noticias en diferentes diarios que marcan un poco eso, pero lo que se decía Pero que hacían muchos a lo que clubes. voy, si pensamos en los movimientos, por ejemplo, de Morata, de Arthur, de jugadores que iban y venían, el propio Cristiano Ronaldo que aparece allí en esos números, eh, yo creo que en otras ligas, la liga inglesa y la liga española, al menos lo que parece, hay un control un poco más exhaustivo. Si no, sería el fracaso de la era Tebas, un hombre que se ha golpeado el pecho diciendo que él está generando que la liga española crezca en todo sentido. A ver, sí, pero y estoy de acuerdo contigo. ¿Y dónde es que se dan estos grises? ¿Y dónde es que se dan estas situaciones? En los libros de contabilidad entre una temporada y otra. Entonces, se acusaba, y en un momento se acusó al Valencia también, inclusive con el Barça, con una transferencia de. ¿Te acuerdas que lo cambiaron a Neto con Silicen de un lado a otro? Entonces, en un escenario, supuestamente lo que pasa es que yo necesito vender algo para el ejercicio del próximo año y yo necesito vender algo para el ejercicio de este año. Entonces, Bueno, pero ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? hay, Yo te compro. hay mutuos favores que se han hecho, por ejemplo, el Atlético de Madrid y el Barcelona. Ahora el último se llama Memphis Depay. El anterior se llamó Antoine Griezmann. No, y El el caso. anterior se llamó Luis Suárez. A O ver, en el Vizca, medio se llamó Luis Suárez. Vizca, pero Joao Félix y Mateus Cuña están prestados. Para bajar masa salarial en este momento, porque el Atlético se quedó sin Europa. Claro, pero ¿qué pasa? Si tú los vendes, si tú los prestas sin opción de compra, ¿ok? Tú los puedes vender cuando ese préstamo termine. Claro, Y ese préstamo termina el 30 de junio. Entonces, si correcto, tú los vendes, los habrás vendido en el ejercicio de la próxima temporada. Si correcto. tú los prestas con opción de compra y el club ejecuta la compra, será una venta de esta temporada. Depende de cuándo la registres, sí, pero te entiendo, te entiendo. No depende de cuánto la registres. Porque si yo te presto un jugador con opción a compra No, y pero si ese... te lo presto y me lo devolves y después la registramos el 1 de julio, yo vuelvo a contar con el jugador y después Claro, se hace pero la por eso... es lo que pasó con Mbappé, que llegó coincidentemente con Neymar, eran 400 millones y Mbappé fue cedido la primera temporada y llegó en la segunda. Claro, pero ¿a qué voy con esto? Si yo te presto hasta el 30 de junio con opción de compra, ¿ok? Yo tengo que ejecutar esa opción antes del 30 de junio.
Si es Porque que ahí hay es cuando opción de, si es que hay opción de Por compra. eso, si es que hay opción de compra, si yo te presto hasta el 30 de junio y hay opción de compra, yo tengo que ejecutar esa compra antes de que vence el préstamo. Por ende, será una venta de la temporada anterior. Pero la opción de compra, a ver, puede ser hasta obligación, ni siquiera opción, sino obligación de compra, Ujú. que eso es otra cosa. En la opción de compra le puedo decir, bueno, déjame que me lo piense y cerramos el 2 de julio, entra en el otro año. Por ejemplo, el Barça estaba preocupado y por eso coloca a Memphis en el mercado, porque necesita inscribir la renovación de Ronald Araujo. Araujo se queda sin contrato en junio. Entonces, es un riesgo. El jugador, bueno, y su entorno se han portado bien con el Barça, pero han esperado y todo. Bueno, todavía el contrato no se ha rubricado la extensión. Si Y alguien esta, viniese y viera la calidad de Ronald Araujo y dijera, ¿usted cuánto gana acá? Bueno, yo le voy a dar el doble. te lo llevas, Claro, te lo llevas. Bueno, y porque está volviendo, encima en ese periodo de negociación donde él ya puede negociar con otros clubes. no, y volviendo al punto de muchas transferencias que se dan en los cierres de mercados y que se ha hablado un poco de aquello, eh, y esto es opinión, es más vale entender las finanzas. Digo, a Don Vizca le faltan 20 millones para cuadrar el presupuesto del año. Y yo tengo el presupuesto bien cuadrado, pero estoy complicado para el próximo año. Entonces, yo te vendo el 30, esa camiseta por 20, Uh -huh, perdón, yo te compro el 30, esa camiseta por 20, y tus cuentas quedan perfectas. claro. Pero tú el primero, en el ejercicio del siguiente año, me tienes que comprar mi camiseta por 40, porque así me estás dando margen para yo poder, Devolviendo el favor. claro, así me estás dando margen para yo poderme endeudar nuevamente la siguiente temporada. Bueno, y así sí es que ha habido estas transacciones tan particulares que se repetían entre mismos clubes, que son esos guiños, ¿no? Y por eso llamaba la tensión que había en cuanto al conteo de los minutos de Griezmann, que en realidad eran una invitación a decir, creo que el Atlético se la tuvo que jugar y pagó y llegó a un acuerdo por lo que tenía que pagar. Pero al llegar a ese acuerdo, le termina haciendo un favor al Barça que tiene los números después de todas las palancas que tuvo que accionar Joan Laporta. Sí, exacto. Esas son las situaciones que se han dado esta semana, además de que la Roma del señor José viene muy bien, de la mano Bueno, de Pablo viene, Dybala. Está viene, cuarto, bien, está cuarto, cuarto. cuarto. Hace Viene rato que bien. no pierde, sí creo que no, Sí. pierde, no ha perdido este año todavía. No, no ha perdido este año. Seguimos con las semanas así, medias marcadas, medias mezcladas, medias confusas. El Tottenham juega contra el Fulham el lunes. Eso sí, te El, voy al único importante que le ganó en esta última racha creo que es a la Fiorentina. pero le empató al Inter, Le empató al Milan y le empató, bueno, al Milan le empató. al Milan. Para ir cerrando, don Eduardo, como decíamos, seguimos con semanas mezcladas entre torneos porque el lunes el Fulham Tottenham, el martes primer partido de semifinales de la Copa de la Liga Southampton Newcastle, ida. Uh -huh. El United juega la ida en Nottingham el miércoles, mismo Sí. día del Barça Real Sociedad y Osasuna Sevilla. Se le carga Esos la son. temporada al United de partidos, ¿eh? Porque el United está Sí. en todo, tiene que jugar a repesca o los 16avos de final de Uh-huh. la Europa League contra el Barça, está llegando a las últimas instancias de la Copa de la Liga, eh, muy, muy, muy intenso, por eso la insistencia para que llegara Weghorst, porque necesitaba otro delantero. El jueves Valencia Athletic Club, cuartos de final de la Copa. Real Madrid, Atlético de Madrid también el jueves. A propósito, los de Copa del Rey son a partido único, los Sí, de la Copa de la Liga son idas. Después el viernes hay FA Cup, porque son City semifinales, Arsenal. son semifinales. Correcto. En la semifinal ya se juega ida y vuelta en la Copa de la Liga y creo que en Copa del Rey también, Sí, ¿correcto? señor, en Copa del Rey también. Viernes tenemos City Arsenal, que me parece es el mejor partido de la FA Cup. Este fin de semana no hay Premier, es FA Cup. Y después el fin de semana no hay mucho en cuanto a ligas, pero tenemos un Bayern Eintracht, que es 1 y 2 de la Bundesliga. Bundesliga. Girona Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad se vuelven a cruzar, dos equipos que tienen actividad entre semana. Y tenemos un Napoli Roma,
que me parece es el partido más atractivo de la Serie A con el líder Napoli y el equipo de su amigo José. Muy bien. El Bayern, pese a empatar, sigue siendo el equipo que controla la Bundesliga. O sea que allí no tenemos grandes noticias. Sí lo tendremos que ver al Bayern cuando tenga que enfrentar la situación de la Champions. Allí será otra historia cuando el Día de los Enamorados juegue contra el Paris Saint-Germain. Bien, y creo que hemos resumido todo lo que nos ha dejado el fin de semana. No sé si se nos quede algo, No, don estamos Eduardo. ahí. Estamos en 1 hora 15, así que es la hora de agradecer a la gente de VPN, Jaime. Sí, de NordVPN, no se olviden el link con descuento exclusivo para los oyentes de Fútbol Infinito en la descripción del programa. Así creo que hemos cubierto todo, mi querido amigo. Sí, que la gente se suscriba a nuestro canal de YouTube, que nos puede encontrar también en todas las plataformas de audio, en Spotify, en iVoox, en iTunes. Estamos por todos lados. Y bueno, gracias a la gente que nos escribe, gracias a los mensajes que nos envían, gracias, en fin, a la gente que está ahí siempre apoyándonos. Haremos en algún momento otro live cuando tengamos un poco acomodado el calendario y las agendas, pero si quieren que hagamos otro live, escríbanos al Twitter, Y al lo YouTube. agendamos lo agendamos un poquito mejor. Sí, sí, exactamente. Y cualquier sugerencia es siempre bienvenida, don Eduardo. Como siempre ha sido un gusto. Hoy día usted despide el programa. Se quiere variar, pero si tengo que decir lo mismo. Bueno, Porque gracias por... diga algo que no sea una muletilla, diga No, algo no, que... no, sin muletilla. Gracias por habernos acompañado entonces en esta entrega de Fútbol Infinito. Gracias, Jaime. Gracias, don Eduardo. Un placer entonces. Hasta la próxima.